Bienvenidos, bienvenidas. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Yo soy David Barba, editor de La Llave. Tenemos hoy con nosotros a Don Latín, autor de La nueva medicina psicodélica. Y os voy a presentar muy brevemente a Don y también a Mía Fábregas, que es psiquiatra y director de la Fundación Beckley Med, que junto con Ediciones La Llave acoge este acto y junto también, por supuesto, a la Casa del Libro, que nos ha cedido muy amablemente este espacio tan bonito para la presentación. De Don se podrían decir muchísimas cosas, pero lo vamos a hacer corto. Don es periodista, ha sido profesor de periodismo también en la facultad, en la Escuela de Periodismo, algo importante, se ha dedicado a la docencia. Es muy buen comunicador. Es una persona que ha publicado en medios como el New York Times, el San Francisco Chronicle, del Wall Street Journal, en fin, algunos de los periódicos más importantes no de Estados Unidos, sino del mundo. Y es un gran divulgador, es una persona que tiene el don de la palabra también. Y ha escrito incluso algún bestseller como The Harvard Psychedelic Club y se ha dedicado a libros que están a caballo entre la religión, la espiritualidad, los psicodélicos, en fin, unos mundos cada vez menos oscuros, que cada vez están saliendo más al exterior, que cada vez están siendo más reconocidos como mundos que tienen que ver con la salud tanto física como mental, como espiritual, si me aceptáis la palabra. Y Don, además, es un investigador, digamos, muy al estilo del nuevo periodismo, incluso del periodismo gonzo. Es decir, es alguien que lo ha experimentado en sí mismo. Todo y durante muchos años, porque es un veterano experimentador y un veterano buscador de conciencia. Don ha tenido la amabilidad de venir a Barcelona a vernos, a pesar de las pandemias y de los horrores de nuestro tiempo. Aquí está, hemos podido disfrutar unos días de él, de su compañía y de la de Laura, su mujer, que está aquí con nosotros. Y en estos días también hemos estado con los miembros de la nueva Fundación Beckley Med, que es una fundación dedicada también al desarrollo de la conciencia, a los psicodélicos, a la investigación, a la formación de futuros terapeutas psicodélicos, a crear espacios de comunidad para que todo esto se pueda desarrollar, a la clínica con psicodélicos también, a la clínica porque también en la medida de lo posible va a ofrecer tratamientos. Y todo esto nos lo va a contar mucho mejor, antes de pasarle la palabra a Don, nos lo va a contar mucho mejor Josep María Fábregas, el doctor Mía Fábregas, que, como os he dicho, es el director de este proyecto, es fundador de la Clínica Cita, una clínica de tratamientos de desintoxicación de sustancias adictivas, y es una persona que ha sido también un pionero en muchos sentidos en cuanto a investigación, en cuanto a divulgación de las propiedades sanadoras de los psicodélicos, en un momento en que estamos comenzando a superar la nefasta guerra contra las drogas y en un momento en que la sociedad está empezando a concienciarse, como todos sabéis, de que las drogas son mucho más que lo que nos han contado y, sobre todo, en un momento en que la conciencia del mundo parece que no anda muy fina y que, como diría Claudio Naranjo, necesitamos dinamita psíquica para poder avanzar un poco. Así que, sin más, le voy a pasar la palabra a Mía Fábregas, pero antes de eso le voy a pedir a Don que nos diga hola. ¿Y cómo está? Hola. I didn't hear the beginning of what he said, so I hope it was nice, but I heard the end. So thank you very much for that kind introduction. Welcome. No he escuchado el principio de lo que ha dicho, pero el final sí ha sido bonito, así que gracias por la presentación. Bueno, buenas tardes, gracias por venir aquí. 4 días de fiesta y ahora el viernes han abierto ya el ocio público y en cambio en vez de estar bailando estamos aquí haciendo ciencia. Muchas gracias. Un poco de contexto. Salud mental. Estamos en un momento especial. 1 de cada 4 personas, reconoce la OMS, que van a necesitar tratamiento psiquiátrico a lo largo de su vida. 7 de cada 10 adolescentes
después de la COVID, presentan sintomatología que podría ser definida como patología psiquiátrica. El mundo está en un momento especial. La salud mental se ha convertido en un referente. Este año la maratón de TV3 es dedicada a las enfermedades mentales. ¿Qué hace un psiquiatra aquí? Que me presentan como director de un centro de adicciones hablando del uso y la utilización de psicodélicos. Voy a tener que explicarlo. Hay un potencial detrás de estas sustancias, evidente. La historia nos contó pues, de que en las universidades se empezó a utilizar ese tipo de sustancias, las capaces de generar conocimiento intrapsíquico, y los avances eran muy prometedores. Grof, Jensen, había un montón de investigadores que utilizaban su conocimiento para la utilización de esa capacidad. En ese momento, y esta es una de las dudas que me gustaría que Don nos aclarara, en ese momento de efervescencia en la utilización de estas sustancias, apareció el uso indebido, apareció la vulgarización en algunos casos, la utilización sin control en otros de ese potencial, y redundó esto en la Nixon y la etapa de la prohibición de las drogas y la campaña contra su utilización y sobre todo incluso su investigación. Fueron colocadas en la lista 1 de las sustancias que no tienen ningún interés, ni médico, ni ninguna, y al revés, son la lista en la que comprende todas las cosas que no hay que utilizar y no tiene ningún sentido investigar sobre ellas. Eso duró unos cuantos años de oscuridad y ha habido un resurgir. Somos todos conscientes, somos todos sensibles de que ha habido de nuevo un descubrimiento de ese potencial. En mi caso fue así. Yo trabajaba en una ONG que erradicaba la malaria en zonas remotas, en la cuenca del Amazonas, y me tocó ver y comprender pues, de que había un conocimiento ancestral y una capacidad terapéutica en unas sustancias que desconocíamos plenamente. La curiosidad fue intentar ver lo que había detrás de todo eso y lo tenía fácil porque como que ayudaba con lo de la malaria, que era un auténtico desastre. A cambio, los chamanes pues, nos permitieron conocer, entender y ver el potencial de estas sustancias. Aquí voy a explicar una anécdota que pienso que tiene mérito. En vez de llegar ahí y decir que nosotros éramos los que sabíamos, los occidentales, y los que podíamos salvar del drama de la malaria, lo que hicimos fue explicar que nosotros hemos llegado gracias a que el chamán había sido capaz de conectar con las fuerzas necesarias y hacer que nosotros llegáramos ahí. Esto lo ponía al chamán en una posición de fuerza y a cambio fueron muy generosos en explicarnos todas estas capacidades. Y trabajo en adicciones y empezamos a enviar algunos casos que entendíamos que tenían muy mala solución como última opción desesperada, el enviarlas a la selva bajo este paraguas de ese conocimiento ancestral, pues utilizar ese potencial con unos resultados espectaculares. Esto pues nos trae hoy a estar aquí y a pensar pues de que la medicina, la psiquiatría, la que yo he estudiado, muchas veces solo va hacia el síntoma. ¿Qué ocurre con nuestra manera de actuar? Corregimos síntomas. Alguien no puede dormir, le damos un hipnótico. Alguien siente ansiedad, le damos un ansiolítico. Baja su tono del humor, le damos un antidepresivo. Pero no somos capaces de ir a la causa, a la razón, al porqué, a la base de ese sufrimiento. Los psicodélicos aquí abren un paradigma enorme, un cambio absolutamente de esa manera de comprender cómo se puede sanar. Estas sustancias
que antes estaban demonizadas, hoy en día sabemos que tienen una capacidad de modificar la plasticidad cerebral, para aumentar la neurogénesis. Ya hay evidencia científica sobre que la ayahuasca produce neurogénesis, nuevas neuronas con capacidad, y que los psicodélicos permiten una interconexión entre neuronas, unos nuevos circuitos que pueden realmente resolver muchos de los casos en que nosotros nos encontrábamos siempre, repito, solo trabajando con los síntomas. La ciencia ha avanzado mucho en los últimos años. Algunos ejemplos: hace 50 años uno tenía problemas de visión y llevaba unas gafas para ver de lejos y otras gafas para ver de cerca. Unos años después inventaron las gafas bifocales. Unos años después, la opción de las progresivas. Pero es que ahora alguien va a un oculista con una técnica láser y en 25 minutos le corrige un drama que antes era impensable. Ha evolucionado mucho. La neuroimagen. Hace 50 años nos hacían unas radiografías que se veía con muy poco detalle, sombras y no sé qué, y veíamos alguna parte de los huesos. Hoy en día tenemos imágenes en tiempo real de lo que sucede dentro del corazón, incluso dentro del cerebro. Todo ha avanzado mucho, menos la psiquiatría. Seguimos utilizando fármacos que el Prozac, hace 40 años que está en el mercado. Una portada del Newsweek, creo que era la semana pasada, ponía que la psilocibina, los hongos mágicos, eran una revolución terapéutica comparable a la aparición del Prozac hace 40 años. Utilizamos aún antipsicóticos de hace 60 años, el haloperidol. Ya no hablo del Valium. Hay poca innovación que realmente pueda cambiar de manera sustancial ese panorama. Pero sí lo hay. Los psicodélicos. Esa posibilidad de ir detrás de lo que uno entiende, de lo que uno conoce, de lo que uno quiere, esa capacidad para buscar circuitos nuevos, alternativos a lo que sucede, se abre un mundo de un potencial absoluto. Con limitaciones. Uno de los peligros que puede haber es creer que eso es lo que va a solucionar todos los problemas mentales. No es verdad. Pero reclamamos el derecho de investigar, de obtener evidencia y de ser capaces de formar a gente capaz, responsable, de poder utilizar ese potencial. Y ahí nació la Fundación Beckley. Partimos de una idea de un personaje curioso, Amanda Fielding, una inglesa aristócrata interesante de conocer, pionera en el uso del LSD y que ha dedicado su vida a promocionar la investigación en psicodélicos. Claudio Naranjo, un recuerdo para él, alguien que estuvo una mano en cada lado tanto de la ciencia como de ese conocimiento ancestral y que fue el que dijo: ¿por qué no sois capaces de construir un espacio para que esto quepa y poder desarrollar toda esa capacidad? Y nació la Fundación Beckley. Se apoya en 4 patas: la investigación, imprescindible para obtener evidencia científica para el uso de esas sustancias; la formación. Las universidades no tienen capacidad para dotar de conocimiento para el uso responsable, adecuado de esas sustancias. Si queréis, después profundizaremos un poco en cada una de nuestras patas. La clínica, los protocolos donde utilizar y cómo ser utilizadas estas sustancias, y la divulgación y la posibilidad de dar a conocer información que sea válida en este campo. Y hoy, la suerte de contar aquí con Don Latin. Ha presentado un poco David, pero es un observador privilegiado, tanto de forma observacional como experiencial, de lo que son estas sustancias, su poder, y ha tenido la oportunidad, la osadía, la suerte de conocer a todos estos referentes en el uso de psicodélicos y escribirlo de una manera amena, fácil y divulgatoria todo ese conocimiento. El libro parece que se ha hecho expreso
para la Fundación Beckley. Parece que lo hayamos encargado, no es verdad. Él lo escribió y nosotros lo único que hemos tenido es la gracia de encontrarlo, traducirlo al español y de tener la suerte de poderlo invitar y que nos aceptara el poder estar aquí. Pero el título no deja de encajar perfectamente en lo que estoy hablando. La nueva medicina psicodélica. Y 3 palabras debajo, tanto su uso en terapia como su aplicación en ciencia y su búsqueda en la ciencia. Y otra parte que encaja en todo esto, que es la espiritualidad. Yo trabajo en una clínica que últimamente está utilizando ketamina para el tratamiento de la depresión recurrente. Y está bueno leer el libro porque él explica que la acción no es puramente farmacológica. Hay una parte que sí, la ketamina tiene capacidad para desarrollar incrementos en los neurotransmisores responsables del estado y del tono del humor, pero tiene también otra capacidad que es la de permitir este conocimiento, esta resolución de algunas dudas, esta confrontación con algunos conflictos, y en buenas manos eso es un potencial absoluto frente a situaciones que antes solo observábamos. No podíamos hacer nada más. Hoy hemos venido a hablar del libro, como decía el umbral, que decía, oiga, hemos venido aquí a hablar de mi libro. Y es verdad, tenemos esta suerte. Un libro que es un recorrido por la etapa anterior a la prohibición, con sus excesos, con sus posibilidades, la parte oscura, los pioneros que sobrevivieron saltándose incluso con riesgo legal estas limitaciones para seguir alimentando esta posibilidad, y hoy en día también pues el acompañar a algunos referentes que han sido capaces de proponer este nuevo paradigma de comprensión de la salud mental y de las soluciones en este caso. Con lo cual, pienso que lo bueno ahora es escucharlo a él, y si queréis, si nos deja la organización, si hay preguntas, tanto él en lo del libro como nosotros en lo de la Fundación, a disposición para aclarar todo eso. Le damos las gracias, le damos la bienvenida y nos disponemos a escuchar lo mucho que tiene que decir sobre esto. Thank you so much, Mia, for setting the stage in such a Muchas gracias, Mia, por preparar way. la escena de una forma tan bien expresada. Muchas gracias a todos por venir esta Muchas noche, gracias to Casa del Libro y muchas gracias a la Casa del Libro new amigos, y a mis nuevos amigos, Ediciones La Llave, Ediciones La Llave, for Beclimet, making this evening possible. por hacer esta tarde Also posible. big, thanks to Nuria, También muchas our gracias a wonderful Nuria, translator. nuestra maravillosa traductora. So we are here to talk about the Estamos aquí Spanish para edition hablar of de la Reyes' edición book, española de which nuestro has a último new libro, cover que and tiene a new una title. This is nueva the cubierta. English cover and title here. La nueva medicina psicodélica, terapia, ciencia, La nueva medicina y psicodélica, espiritualidad. terapia, And now ciencia you y can see why I need a espiritualidad. wonderful Y ahora podéis translator. ver por qué necesito una maravillosa traductora. Now here's the cover, Esta which es la is, cubierta, a variation que es on, una variación one of the world's most famous images, una de las imágenes más famosas del mundo, que es la creación de Adán, de which Michelangelo, is depicted on the ceiling. que se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. And this is a wonderfully appropriate image Y es for una this book. I imagen love it maravillosamente when David apropiada sent para me este the libro. Cuando cover. David me enseñó la I was a little cubierta, worried I wouldn't like it, al but principio pensé, es un I poco love it. rara, no me One of the gusta, pero reasons I love it sí. is O because sea, él pensó que igual no me gustaba, pero me encantó, porque una de las drogas más prometedoras en el mundo emergente de la terapia
asistida por psicodélicos, junto con la psilocibina, es el MDMA, y en los Estados Unidos, y quizás en España también, el primer nombre para esta droga no fue éxtasis o molly, era Adán. Así que aquí tenemos la creación de Adán. Esto era en los 80, principios de los 80, cuando el MDMA todavía era legal y se utilizaba por un creciente número de psicoterapeutas para tratar a pacientes que sufrían de trauma o de otros trastornos psicológicos. Esta también era la época en que el MDMA se convirtió en una droga para ir de fiesta conocida y daba combustible a la escena de las rave en Ibiza. Seguramente algunos de vosotros estáis en esta foto, no lo sé. Y también en mi ciudad, en San Francisco, que tiene una larga y, digamos, informada historia de su largo y extraño viaje por la experimentación psicodélica. La explosión global del uso recreativo del MDMA lo llevó a ser incluido en una lista de drogas psicoactivas que antes habían estado prohibidas, o que habían estado prohibidas, y desde ahí se prohibieron ya en los Estados Unidos durante la llamada guerra contra las drogas, que fue la más larga y la menos exitosa guerra de finales del siglo XX y principio del siglo XXI, y había muchas leyes no exitosas que competían con esta. ¿Cuáles son las drogas que se incluían? LSD, psilocibina, pues los hongos mágicos, peyote, y también las plantas medicina que contenían el poderoso psicodélico DMT, como la ayahuasca. Esta prohibición basada en la mentira de que estas drogas son adictivas y no tienen valor terapéutico. Y estas acciones fueron comprobadas por la siguiente administración, que no solo prohibió su uso recreativo, sino también el terapéutico, y todavía sigue. Y también prohibió la investigación científica durante más de 3 décadas, desde más o menos 1975 hasta el 2005. Ninguna investigación hecha en estas medicinas tan prometedoras. Hoy estamos emergiendo de la era oscura psicodélica. Los gobiernos, las universidades, los centros médicos y el público en general está cambiando su opinión sobre el valor terapéutico de los psicodélicos. Por eso yo he titulado la primera versión inglesa del libro Cambiando nuestras mentes, que también es una expresión inglesa que significa cambiando de opinión. Changing Our Minds, y la nueva psicoterapia. Mi libro es una visión general de la historia de la terapia psicodélica, donde intento dar contexto de docenas de nuevas entrevistas que llevé a cabo con investigadores científicos, pacientes y personas que lo experimentaban y que se buscaban espiritualmente en los Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Mi enfoque es el de un periodista, pero yo no pretendo ser objetivo. Mi investigación fue como observador participante en este revival, en esta revitalización psicodélica a nivel mundial, y también escribo sobre algunas de mis propias experiencias con una variedad de drogas psicodélicas que están todas realizadas en un entorno chamánico o terapéutico. La gran parte de mi vida profesional fue trabajando como periodista en el San Francisco Chronicle, que es el principal periódico de las mañanas de una ciudad que le trajo al mundo los beatniks. Uno de mis colegas en el Chronicle dijo beatniks, que era como jugando con la palabra Sputnik. Los hippies, los human beings, que por su nombre en inglés es una persona que es un evento donde las personas van y simplemente son, dentro del sentido de ser espiritualmente. Fue un evento que ocurrió en los campos del polo del Golden Gate Park en San Francisco en el 67. El Grateful Dead, el SLL Institute y todas esas tropas de choque psicodélicas que se conocían como Ken Kesey y los Merry Pranksters. ¿No? Se conocían como los hippies, que estaban ahí
con sus trips y que solo intentaban cambiarse a sí mismos y no cambiar a la sociedad. Por eso fueron tan criticados. Y eso llevó a la cosa de que ¿qué debería venir primero, cambiarte tú o cambiar a la sociedad? Y eso hizo que se creara un gran vacío entre las dos facciones. Veis ahora algunos de estas también controversias, ¿no?, actualmente entre lo social o lo interno. Bueno, pues también San Francisco nos dio, como decía, los Grateful Dead, que acompañaba con sus improvisaciones de música psicodélica las sesiones abiertas de consumo de LSD organizadas por Kissy. El Esalen Institute, como decía, y Ken Kesey, que viajaba con los Merry Pranksters, un grupo de amigos que se llamaban los Alegres Bromistas, pioneros en la experimentación lúdica y espiritual con LSD y marihuana. Por lo tanto, durante la mayor parte de mi vida laboral en el periódico me especialicé en cubrir religión, espiritualidad, psicología humanística, la contracultura y todo el abanico de cultos y sectas que poblaban los titulares de América en los 70 y hasta los 80. Una de mis grandes primeras historias como joven periodista era de una de las investigaciones más abusivas y no éticas psicodélicas que se llevó a cabo en los 50 y en los 60 y que fue patrocinada por la CIA. Era la división de las armas químicas del ejército estadounidense y también de otras agencias espías americanas. Querían averiguar si el LSD podía, por ejemplo, utilizarse como arma de guerra y poderla pulverizar sobre las tropas enemigas como arma de distracción masiva en vez de destrucción masiva. Si podía utilizarse como cero de la verdad o como agente de control mental. Después escribo también sobre soldados americanos. Por ejemplo, hubo un soldado americano al que le dieron LSD, básicamente se lo torturó y se lo interrogó durante semanas. Después ganó una controversia muy grande contra el gobierno. Fue uno de los que participaron en estos experimentos no éticos de la CIA. Después, en los 80, escribí sobre la campaña exitosa que permitió que los nativoamericanos utilizaran peyote en sus rituales religiosos. Por ejemplo, las iglesias que utilizan ayahuasca, ¿deberían poder utilizar ayahuasca como parte de su tradición religiosa? En Estados Unidos es muy fuerte la defensa de la libertad religiosa. Si esta es tu práctica espiritual y tu iglesia o tu culto se basa en ello, ¿debería permitírsete utilizarlo? Las cortes están trabajando en ello. La nueva medicina psicodélica, por lo tanto, es mi tercer libro de una trilogía que empezó en el 2010 con la publicación de The Harvard Psychedelic Club, el Club Psicodélico de Harvard, que es una historia de una biografía de 4 hombres que cruzaron caminos en la Universidad de Harvard. Incluían ese grupo los infames, ¿no?, de mala fama profesores Timothy Leary y Richard Alpert, el hombre que después se conoció como Ram Dass. Lamentablemente, este libro todavía no ha sido traducido al español, David, pero lo podéis encontrar, y eso es raro, en checo y en coreano. Me encanta, esta es la cubierta coreana, pero David todavía no está en español, ¿eh? Tienes aquí una oportunidad. El segundo libro de esta trilogía se llama Distilled Spirits, como espíritus destilados, pero spirits también es la palabra en inglés para alcohol, alcohol destilado, espíritus destilado. Es otra biografía en grupo. La primera biografía en grupo, pues yo la disfruté mucho y disfruté de esta biografía en grupo, y entonces en el segundo libro fui a la generación anterior de un grupo de hombres de a ver qué sucedió en los años 50, antes de Timothy Leary. Y ahí estaban el escritor británico Aldous Huxley, un hombre llamado Gerald Heard,
Seguramente no habéis oído hablar de él, pero era un escritor y místico anglo-irlandés, muy cercano, amigo y colaborador de Huxley, que de hecho es el que hizo que Aldous Huxley se interesara en la espiritualidad y de todo el mundo de la psicodelia, porque en sus años jóvenes Huxley tampoco se interesaba mucho en esto. Y la tercera persona era Bill Wilson, que era el cofundador de Alcohólicos Anónimos, que es este grupo que ayuda a personas a recuperarse de sus problemas con el alcoholismo en 12 pasos. En este libro cubro cómo, cuando el LSD todavía era legal, estos hombres vieron que tenía un potencial para ayudar a la gente a recuperarse del alcoholismo. En este libro también hablo de mi propia historia, de mis luchas con dos sustancias adictivas y al menos peligrosas, que no son exactamente estas drogas, pero el alcohol y la cocaína. En parte es unas memorias de mi recuperación. Vamos a hablar de algunos de los pioneros en este campo, incluido uno que nació en Chile y que fue visionario, que surgió en los 60, muchos de vosotros lo conocéis y lo amáis mucho, pero antes de entrar en él, vamos a ir a los 50, cuando el LSD todavía era legal y se veía como una nueva herramienta muy prometedora. Esta imagen está en la página 459 de la edición española y se tomó en California del Sur en algún momento a mediados de los 50. El hombre alto del centro es Aldous Huxley, que es el celebrado autor de la novela distópica Un Nuevo Mundo, y A Brave New World, y también de su libro famoso sobre su primer viaje con mescalina en la primavera del 53, Las puertas de la percepción. En California, en los 50, él fue uno de los primeros que propusieron utilizar LSD como herramienta para el despertar espiritual. Y también hay Al Hubbard, que no está citado en estas biografías, pero que es un hombre muy misterioso en la historia de los psicodélicos. Él nació en Kentucky, era un místico católico, era un artista, digamos, aparente y un evangelista psicodélico. En los 50 siempre había tenido digamos que un suministro sospechosamente enorme y parecía ser infinito de LSD. Hubbard trabajó con las agencias de inteligencia británica y americanas durante la Segunda Guerra Mundial y quizás fue o no fue un agente corrupto de la CIA, pero de cualquier modo él inventó bastante el protocolo que todavía se utiliza hoy en día por parte de los terapeutas psicodélicos, que incluye utilizar antifaces, música evocativa, la mínima intervención durante el viaje por parte del terapeuta, junto con sesiones antes y después para preparar a la experiencia. Cuando él era joven y cuando era la prohibición del alcohol, estaba también en los dos lados. Trabajaba con el gobierno para atrapar a los que traficaban con el alcohol y también traficaba. There's Hubbard again. I don't know, he's wearing, looks like a police uniform. Esto parece que sea un informe de policía, ¿no? Esta foto fue tomada en la casa de Timothy Leary en el 79. Hubo una reunión de estos tipos en estos años. Y luego tenemos a Humphrey Osmond. Humphrey Osmond es un investigador británico-canadiense que es el que también indujo a Huxley a su primer viaje con mescalina. Y fue el que acuñó el término psicodélico. Antes era psicomemético, que significa que imita la psicosis, o que recuerda a la psicosis, que tiene una connotación negativa y no recoge todo su potencial. Entonces, junto con Osmond, pues sí, miraron a ver poemas, y entre los dos miraron a ver qué término podrían acuñar. Y entonces acuñaron esta frase: mira, para entender el infierno o para planear lo angélico, tómate una pizca de psicodélico. Esto fue a finales de los 50.
En la conclusión de mi nuevo libro, escribo como uno de mis amigos más íntimos y compañeros del periódico tuvo una sesión con Hubbard a finales de los 50 en Vancouver, donde Hubbard estaba llevando a cabo sesiones para alcohólicos y quizás pues para cualquiera que pudiera permitirse el precio de hacer un viaje con el hombre que ya era conocido ahí como el doctor siempre, aunque no era un doctor. A veces se lo llamaba Captain Hubbard, Capitán Hubbard, y tampoco era capitán. Pero bueno, entonces y ahora una de las preguntas críticas, cuestiones críticas sobre el resurgimiento de la terapia ayudada por psicodélicos son las cuestiones del coste y de la equidad. Y esto se aplica tanto a la terapia con psicodélicos como a su aplicación en la principal, digamos, a la medicina tradicional. A finales de los 50 hacía pagar como miles de dólares, o a veces era, porque también estaba la cosa de si tiene que ser administrada sin cobrar la planta medicina. Por ejemplo, mi amigo Dick, que era mi conexión también con otros pioneros del movimiento de terapéutico psicodélico, incluyendo al químico Sasha Shulgin y el terapeuta Leo Zeff, y hablo de los dos en el libro. Bueno, pues uno de los socios de Shulgin y Zeff en los 60 y los 70 era Claudio Naranjo, que vivió durante muchos años en Berkeley, donde yo fui a la escuela y donde viví en los años 70. Esta es una imagen icónica de Sasha y Shulgin. Ella era su segunda esposa y fue su compañera durante mucho tiempo de exploraciones psicodélicas y de diferentes creaciones químicas. En mi entrevista con Ann para este libro, ella aconsejó a la gente joven que aprendiera de sus propios errores y tuviera más cuidado sobre tomar demasiado MDMA o demasiado a menudo. También aconsejó a los jóvenes adultos que supieran quiénes son ellos mismos antes de dejar atrás su ego con dosis altas de los psicodélicos clásicos como el LSD. Esto es un consejo que ya yo podía haber recibido hace 50 años, pero bueno, os cuento eso más tarde. Este es Rick Doblin y Leo Zeff, que era el llamado jefe secreto del movimiento terapéutico con psicodélicos underground, no oficial, en California, en los 70 y en los 80. Rick, a la izquierda, es el fundador de la Asociación Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos, que ha llevado a cabo una cruzada de 30 años para poder patrocinar ensayos clínicos y convencer al gobierno de los Estados Unidos que recualifique el MDMA y permita su uso como herramienta terapéutica oficial. Esta es una foto que nos ha dado David de Claudio Naranjo y Alan Watts, probablemente, no sé, de finales de los 60 o principios de los 70, diría. Watts, uno de los expatriados metafísicos en los Estados Unidos, ¿no? Que era británico, junto con Huxley Hurt. Era quizás uno de los comentadores que mejor se expresaban y que era más divertido del misticismo oriental y la espiritualidad psicodélica de la época. Él se divertía él ahora se habría divertido viendo todo el dinero que se está poniendo en el movimiento por la terapia con psicodélicos, junto con las reclamaciones de que en Silicon Valley las microdosis pueden ser una forma de aumentar la productividad, porque en los 60 y en los 70 el LSD inspiró a nuestra generación a trabajar menos, no más. Y Watts, así en broma, avisó de que los psicodélicos crean una actitud que es muy mala para los negocios. Tiene graves efectos secundarios, dijo, incluyendo la no planificación, especialmente financiera, la falta de previsión, la disminución en las ventas de pólizas de seguros y cuentas de ahorros abandonadas. También aconsejó a los exploradores psicodélicos que primero degustaran la iluminación, pero que no convirtieran estas drogas como una dieta normal. Él decía, mira, una vez tú recibes el mensaje, fue una cita famosa suya, cuelga el teléfono. Y también me encontré con Claudio Naranjo un par de veces a lo largo de esos años. Claudio murió 5 años después. De hecho, en el funeral
de Sasha Shulgin me encontré con Claudio Naranjo en el 2014. No, yo no lo llegué a conocer en persona, pero sí que exploré sus escritos sobre MDA y MDMA de mediados de los 70, cuando yo estaba experimentando con estas sustancias. El viaje sanador era Healing Journey, en enfoques psicodélicos a la terapia psicodélica. Seguramente era en el 75 esto. Sí, como hace medio siglo. Ahora mismo hay un debate muy animado en las ciencias psicodélicas sobre cómo de esenciales son las experiencias místicas y religiosas en el objetivo de la sanación psicológica en un entorno terapéutico. Naranjo esto ya lo vio venir a principios de los 70 cuando escribió. Hay aquellos que enfatizan la parte trascendental y ven la psicoterapia como un asunto trivial. Y hay aquellos que lo miran todo que miran todo lo místico con sospecha. Para Claudio, lo místico y lo terapéutico eran solo diferentes fases de un mismo viaje del alma, diferentes niveles en un proceso continuo de expansión de la conciencia, de integración y de autorrealización. Esta es una diapositiva de un artículo que he escrito hace poco, el debate del choque entre la espiritualidad y la ciencia, que es también actual todavía ahora. En los 4 años desde que publiqué por primera vez Changing Our Minds, Cambiar Nuestras Mentes, o la nueva medicina psicodélica, se han hecho grandes inversiones por parte de emprendedores de todo el mundo esperando establecerse también en el mundo emergente de la terapia asistida por psicodélicos. Así que hay un debate muy animado hoy en día entre aquellos que están a favor de la medicalización controlada de los psicodélicos y aquellos que quieren legalizar los psicodélicos para otros usos, incluyendo los grupos religiosos y los usuarios y los usos recreativos que quieren mantener los psicodélicos raros, ¿no? Mi posición es como... Es un juego con una frase de keep Austin weird, keep psychedelics weird, mantén los psicodélicos raros, ¿no? Y mi posición en esta controversia entre los científicos y los espiritualistas, mira, yo siempre pensé que el gobierno y los medios de comunicación romperían pero bueno, ha habido una cobertura mediática y el gobierno lo está permitiendo, pero bueno, en los medios de comunicación nos gusta construir las cosas y después destruirlas, ¿no? Construir historias, arreglar historias, pero ahora estoy pensando que la amenaza ahora es que, claro, como hay ya la comunidad de la enfermedad mental, el debate va a ser diferente. Mi posición en esta controversia entre los científicos y los espiritualistas y aquellos a los que les gusta divertirse, que quieren mantener los psicodélicos raros o locos, es clara. Yo digo sí a todo lo arriba mencionado. No hay nada como una dosis alta, un viaje con dosis alta de setas mágicas, de ketamina o de DMT para hacer que uno se pregunte sobre esta cosa que llamamos conciencia. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Y por qué es tan difícil explicar, retener, aprender por parte de las comprensiones que uno puede tener cuando está con viajes con estas sustancias? ¿Por qué es tan difícil cuando volvemos a nuestros antiguos patrones de pensamiento? Cuando nosotros trascendemos nuestros egos encapsulados aquí en nuestra piel y conectamos con nuevas maneras de poder, de potencia, que son mayores que nosotros, ¿qué es la fuerza que percibimos? ¿Es Dios? ¿Es un delirio? ¿O es algo que hay ahí en medio? ¿Es un yo superior? ¿Es un yo verdadero? ¿O es solo una proyección mental? ¿Todo está dentro de nuestras cabezas? ¿O nos estamos conectando con una especie de realidad fuerza cósmica? Pues en mi libro yo entrevisté a sujetos de investigación de los ensayos clínicos actuales con MDMA, que están patrocinados por MAPS, con psilocibina, llevados a cabo por Hefta y por Usona. Bueno, todos son institutos de investigación de los Estados Unidos. Y algunos de estos pacientes tenían experiencias místicas potentes, pero otros no. ¿Las diferencias cuáles eran? Bueno, pues estaban motivadas en parte por la diferente naturaleza de las drogas que se estaban utilizando y por el trastorno de humor que se estaba tratando. En el capítulo 1 yo
miro detalladamente una sesión de MDMA con un veterano de la guerra de Irak que había sufrido durante años de trastorno por estrés postraumático. Nigel McCurry en el centro, que era un soldado de primera clase en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y que estaba combatiendo la culpa por un tiroteo caótico que hubo en Irak, en el cual él accidentalmente disparó a un camión y mató a 2 niñas, una de 4 años y una de 6 años. Él pensó que este camión era hostil y que venía hacia ellos y tuvo también otras experiencias tremendas en Irak. Él me dijo que las sesiones con MDMA, con 2 terapeutas entrenados y formados, me las explicó como que el MDMA prepara el cerebro para la experiencia sanadora. Así lo explicó. Él dijo que por primera vez, y lo cito, yo fui capaz de claramente ver los componentes individuales que trabajan juntos para crear el trastorno por estrés postraumático, porque antes simplemente me parecía un caos revuelto de basura psicológica que yo no podía discernir nada ahí dentro. Era como si el MDMA me pudiera dar una visión aérea del terreno, como salir de mí para poder verlo. Yo he tenido experiencias similares con el ayahuasca y lo describo en el libro. Es un cambio de perspectiva. Y no es sorprendente que aquellos que fueron tratados con unos alucinógenos más clásicos como psilocibina tendieron a tener experiencias que se describían mejor como religiosas o místicas. Esta es otra sujeto de investigación, su nombre es Laila Gladoja y era una de los sujetos de estudio que le dio psilocibina a meditadores que llevaban meditando largo tiempo y entonces estudió sus cerebros en una máquina de resonancia magnética mientras estaban en su viaje y meditando, y me dijo que el misticismo inducido con la droga le hizo recordar algo antiguo de experiencias espirituales que había tenido durante retiros largos de meditación, pero era más intenso y más disponible al instante. La cita es como si el propio universo fuera una entidad basada en la conciencia a la que estás entrando, dijo Laila, que empezó a llorar recordando esta experiencia del ensayo clínico. Dijo, hay una interconexión entre todo, una interdependencia. Yo corporicé todo el universo. Yo estaba como en un desvanecimiento de gratitud, sintiendo amor por todo lo que existe. Somos todos estos hilos que están entretejidos en la misma tela que está siempre cambiando y nadando. Fue sagrado, fue hermoso, fue Dios. Normalmente en este momento de la charla yo leo, digamos, el aviso. Las drogas psicodélicas no son para todo el mundo y tampoco lo es la terapia asistida por psicodélicos. Puedes experimentar un éxtasis de interconexión como Laila describió, pero también puedes experimentar terror, paranoia y una grandiosidad centrada en el yo. También puedes sentir que has muerto o que te has vuelto loco. Las drogas como MDMA pueden ser una buena idea para gente con problemas cardíacos. El uso habitual de éxtasis puede ser una idea mala para todo el mundo, o las personas con esquizofrenia y aquellas con una historia de psicosis puede que quieran evitar el LSD. Yo sé de una experiencia, y la describo en el libro, de cómo una terapia con ketamina puede ser efectiva para el tratamiento de la depresión, pero aquellos de nosotros a los que nos encanta colocarnos, pues tenemos que tener mucho cuidado de no caer en una relación adictiva con esa droga. Los psicodélicos no son drogas milagro. Por eso yo abro este libro con una cita de Sidney Cohen, que es otro investigador de SLD y pionero de los psicodélicos en los 50 y a principios de los 60. Dr. Cohen dice, una píldora no construye el carácter, ni construye las emociones, ni mejora la inteligencia. No es un dispositivo para ahorrar tiempo de labor espiritual, ni es salvación o un atajo hacia la madurez. Sin embargo, puede ser una oportunidad para experimentarse a uno mismo y al mundo de una manera nueva y aprender de él. En la nueva medicina psicodélica, yo dedico los últimos 3 capítulos del libro a una discusión, un debate sobre el uso terapéutico y espiritual de 2 plantas medicinales, la ayahuasca y la ibogaína. De nuevo, es una mezcla de mis memorias y de información periodística. Yo cuento la historia de mi propia experiencia en un retiro de ayahuasca en Brasil. Esta es esta foto.
heavyset guy on the right there. Yo soy el que es más gordito, de la derecha. And so I tell my experiences. Y yo cuento mi propia experiencia en Brasil con ayahuasca y también algunas ceremonias que hice underground en el área de la Bahía de San Francisco. También cuento una historia de terror que surgió en Perú, donde chamanes sin escrúpulos se aprovecharon de peregrinos ingenuos y de otros turistas psicodélicos. Esta es la parte de sombra, la parte oscura de este trabajo actualmente en Sudamérica. Esta es una foto en Chimbre, que es una de las operaciones más escandalosas. Ahí un joven murió durante una ceremonia nocturna de ayahuasca y secretamente enterraron su cuerpo y dijeron que él se había ido caminando. Su familia vino, descubrió lo que había sucedido, enviaron a la policía. Pues hay maestros maravillosos en todo el mundo y también hay charlatanes y a veces es difícil diferenciar quién es quién, así que yo siempre le digo a las personas: cuidado cuando vas por ahí buscando iluminación. El capítulo final de mi libro es del uso de otra planta medicinal, la ibogaína, y la historia de un centro de retiros en México que trataba adictos a la heroína y personas que habían abusado de opioides. De nuevo es una historia que es una mezcla de compasión y de avaricia, también un cuento como de tener precaución sobre cómo el deseo de ayudar a los adictos puede entrar en compromiso con el deseo de llenar camas con clientes privados que pagan mucho. Uno de los yanquis de los adictos que cuento de la clínica Crossley se recuperó de su adicción, pero el otro recayó. Así que todo puede pasar. Y volviendo a la cubierta del libro, que es el inconveniente de esta imagen tan bonita que muestra a Dios dándonos una píldora desde el cielo. Y no me malinterpretéis, los psicodélicos nos pueden transportar a unos reinos celestiales, abriéndonos a lo que los cristianos pueden llamar la gracia, pero también pueden enviarnos directos al infierno, forzándonos a combatir con demonios al acecho en nuestra mente inconsciente. Como Claudio Naranjo dice en su libro sobre psicodélicos, hay un amplio potencial para un profundo entendimiento y una salación, tanto en el viaje gozoso como en el llamado mal viaje. Hay lecciones que aprender tanto en la agonía como en el éxtasis, asumiendo que estamos preparados para la experiencia y que tenemos a un guía entrenado que nos muestra el camino. Permitidme ilustrar este punto y acabar mi charla con una historia personal de algunas de mis aventuras psicodélicas de hace casi 50 años, más o menos el tiempo cuando Claudio Naranjo publicó The Healing Journey, el viaje sanador o de sanación. Esta es una foto de mí en el 74 en Londres. Nunca, no me creo que alguna vez yo fui tan delgado, pero ahí está, es una evidencia fotográfica. Yo tenía 20 años. Hacía trabajo universitario, como estudiante universitario en la Universidad de Birmingham. A propósito, la única otra vez que he estado en Cataluña, en Barcelona, fue justo después de esto. Estaba durante mis vacaciones de invierno de la universidad y pasé por Barcelona de camino a Marruecos. Era la ruta Tripi a Marrakech, ¿no? Esta canción me ha venido. Franco estaba todavía en el poder aquí. Yo no tenía ni idea de la situación política de España. Mis recuerdos es que me vi pillado en una manifestación, había gas que tiró a la policía. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo estaba en mi camino a Marruecos. Pero mi interés en el potencial de la terapia asistida con psicodélicos ya data de estas experiencias, de las experiencias que ya había tenido 2 años antes en California. Esta es la costa de California, donde vivimos con mi esposa. Mi novia de entonces, Julia, y yo empezamos nuestro primer año de estudios en la Universidad de California. Nos acabamos de conocer, nos habíamos enamorado y decidimos que sería muy bonito, pues, tomar algo de ácido
acampando en un punto maravilloso de esta costa, de los acantilados de la costa californiana, ¿no? Y llegamos a mediados de la tarde, pusimos nuestros sacos de dormir debajo de un pino de Monterrey. Nos miramos, sonreímos y nos tomamos 2 pequeñitos trocitos de papel con LSD y lo pusimos en nuestras lenguas. Antes de que pasara mucho rato sentimos las primeras oleadas de esta ancla existencial. Los colores fueron más brillantes, el aire parecía más fresco y más vivo. Empezamos a darnos cuenta de la simetría maravillosa de la naturaleza, de la interconexión de todas las cosas que parecían separadas antes, y nos pusimos de pie en el acantilado, miramos las olas y nos encontramos, bueno, casi ya demasiado colocados como para estar, como para ponernos de pie, estábamos demasiado colocados. Entonces nos tumbamos, ¿vale? Y empezamos a fundirnos. Julia era alta y delgada, más o menos de mi altura. Yo me puse en posición fetal. Ella envolvió con sus armos y sus piernas mi torso. Y al principio era como si yo estuviera dentro de ella, como si fuera un niño por nacer. Y entonces nací. Nos fundimos como si fuéramos un ser físicamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente. No había duda de que íbamos a estar juntos por siempre. Esto era el amor. Esto era el éxtasis, esto era real. ¿Lo era o no lo era? Pero un mes después tuvimos otro viaje psicodélico juntos, y os cuento los detalles después, os cuento los detalles en el libro Harvard Psychedelic Club. Digamos que fue el último y máximo mal viaje. No hubo amor cósmico ni éxtasis, hubo miedo, terror, aislamiento, resentimiento. Julia y yo nos separamos, hubo una decepción profunda. Tuve además como flashbacks de LSD terríficos, perdí la capacidad de leer una frase. No era un buen estado mental, ¿no?, para un estudiante de primer año de la Universidad de California. Esto parece antipropaganda, pero es que es verdad. Yo estaba convencido de que igual tenía daño permanente en mi cerebro y que me había vuelto loco. Al final me recuperé y salí más sano de lo que llegué. Pero ojalá hubiera tenido un terapeuta, un guía que me hubiera podido ayudar durante ese periodo, un guía, porque fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Entonces me llevó muchos años darme cuenta de que el éxtasis y la agonía de ese primer año no eran solo un gran viaje de ácido al que siguió un mal viaje por ácido. Era el inicio de un proceso largo y lento de individuación, un viaje espiritual que sigue hasta hoy. Así que muchas gracias por vuestra amable atención. Y no sé si tenemos tiempo para algo de debate o preguntas. Muchas gracias a todos. Bueno, tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas o intervenciones. Quisiera, antes que nada, dar las gracias a Nuria Mestre. Como veis, es una traductora excepcional, es la mejor, sin excepción. Así que gracias, Nuria. Os voy a pedir, quienes queráis aportar algo, hacer alguna pregunta, que no la hagáis directamente en inglés para que se pueda grabar. En todo caso, primero castellano y luego inglés o simplemente castellano. ¿Alguien quiere decir algo? Gracias. ¿Dónde está el problema para que se investigue desde el punto de vista científico sobre las propiedades terapéuticas de los psicotrópicos, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde radica? Bueno, creo que uno de los problemas es medical bureaucracy of the U.S. Food and Drug Administration and all the hoops you have to jump through to reschedule a drug that obviously has healing properties. Tiene propiedades sanadoras. Es mucho más fácil prohibir una droga que devolverla a ser legal en los Estados Unidos. Y la otra cosa
que es casi, que parece que hasta como una historia, una farsa, y es que la FDA requiere estudios con placebo, estudios dobles, o sea, ensayos clínicos de placebo, de doble ciego, para poder aprobar una nueva droga. Pero claro, con un psicodélico, todo el mundo lo sabe, porque si es de placebo tiene que ser que no sepas, ¿no? Si te han dado un psicodélico o no, pero con un psicodélico claro que lo sabes, todo el mundo lo sabe. Pero como tenemos que utilizar el patrón establecido para probar una nueva droga para el uso médico, se tiene que pasar por aquí, que es como una farsa. Una cosa es probar que estas drogas pueden funcionar y ser efectivas, pero hay mucha energía y millones de dólares gastados en un procedimiento que realmente es inapropiado para estos tipos específicos de drogas. Así que esta es una de las dificultades, creo, principales de por qué le ha llevado a MAPS 30 years y al menos 30 millones de dólares conseguir el dinero privado para intentar traer de nuevo a la legalidad algo que ya demostró ser efectivo. Pero bueno. Quizás Mia, ¿quieres decir alguna cosa sobre esto? Sí, yo precisamente quería transmitir a Mia Fábregas esa misma pregunta, para en español. ¿Cómo va a hacer la Fundación Beckley Med para burlar o soslayar estos impedimentos legales que tiene la investigación con psicodélicos aquí en España? Porque también la situación en España, normativa, supongo, es diferente, ¿no? No vamos a saltarnos las regulaciones legales, no es posible. Lo que sí podemos encontrar España tiene una regulación favorable, que permite utilizar sustancias puras. Por ejemplo, en Estados Unidos, para investigar sobre ayahuasca, solo hay que sintetizarla y hay que dar unas cápsulas de ayahuasca. No es posible utilizar sustancias previas. En el caso de la psilocibina, pues hay que utilizar preparados de BMP, de Best Medical Practices, de psilocibina. No se pueden utilizar hongos. En España hay esta ventaja de que se pueden utilizar ese tipo de sustancias. En segundo lugar, los estudios observacionales. O sea, no un médico ni un investigador que dé, sino la posibilidad de observar cómo como consumidores utilizan estas sustancias y observar esos procesos. Y en tercer lugar, de que hoy en día la ciencia permite, es regulado por un comité de ética, utilizar cualquier de estas sustancias para poder ver esos potenciales. Pero es cierto de que hay ese inconveniente del doble ciego absolutamente imposible de resolver. Tanto el sujeto experimentado como el experimentador saben perfectamente si está tomando un psicodélico o no un psicodélico, con lo cual se deshace esa posibilidad que ni el que lo da ni el que lo recibe sepa si realmente está tomando esta sustancia. Pero yo pienso que ahora estamos abiertos. A mí lo que se me ocurre es una pregunta para ti, Don. En un momento de tu libro hablas de que estamos volviendo de nuevo a una situación ya vivida. Estamos reinventando la rueda, estamos otra vez en la misma situación de que hay un interés, de que hay un... ¿Tú cómo crees que se puede evitar que suceda de nuevo el drama de la prohibición? O sea, ¿cuáles serían las instrucciones o las directrices para que no se estropee esa posibilidad hoy en día? Pero ya pasó, ya hubo gente, ya hubo universidades, ya hubo investigadores, pero se estropeó el camino. ¿Cómo podíamos evitar que ahora ocurriera, según tu experiencia? Bueno, muchos de los investigadores recomiendan una precaución extrema en el uso de estas drogas en los ensayos clínicos, porque lo último que quieren es un mal resultado.
it's sort of amazing that it hasn't Y es bastante sorprendente que todavía no haya sucedido o que no se haya hecho público. ¿Por qué? Tenemos que recordar que las personas de los ensayos clínicos son personas que están muy deprimidas, que tienen tendencias suicidas, que son adictos. Son personas con trastornos preexistentes. Así que solo te cuesta 1 o 2 males resultados, como alguien que cometa suicidio después del tratamiento, que no sea necesariamente por el tratamiento que ha cometido suicidio, sino porque tiene tendencias suicidas. Y quizás eso pues se saca de proporción y ya solo eso te cierra la investigación. Así que tiene que tener mucho cuidado la investigación con quién seleccionan como sujetos de investigación. Y a medida que estos ensayos cada vez se hacen más grandes, que lo van a ser en la fase final, va a ser en diferentes lados y con cientos de pacientes, va a haber resultados negativos. Es inevitable. Entonces, claro, el temor es que eso no haga que esto se apague, porque los medios de comunicación pueden volverse en contra, el gobierno puede volverse en contra. A los medios de comunicación nos gusta construir las cosas y después destruirlas. Lo que sucedió en los años 60 es que había estudios que decían que el LSD causaba daños en los cromosomas, que no era verdad, pero se convirtió en una historia enorme. O la gente que saltaba por las ventanas, ¿no? Sí, eso sucedió, pero hasta ahora la cobertura mediática ha sido bastante positiva actualmente y el gobierno ha permitido que siguiera. Yo esperaba con Trump que hubiera, por razones políticas, que pues se lo cerraran todo esto, pero ha sucedido lo contrario. Trump ha querido dejar que las compañías de drogas tuvieran más libertad para llevar más drogas al mercado de una forma más rápida, quizás incluso menos segura. Así que en realidad apoyaron. La FDA apoyó. También la gente conservadora políticamente y la gente liberal políticamente contribuyeron a esta causa. Así que tengo más esperanza ahora de cuando miré todo este tema por primera vez en este periodo que está empezando ahora. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, la he disfrutado mucho. Yo quería preguntarte acerca de digamos, la oposición entre el lado más espiritual y el lado más científico, tu visión acerca de cómo piensas que va a evolucionar este debate, cómo de espiritual será el discurso o la narrativa que entre si es que llega a entrar al ámbito clínico, al ámbito sanitario. Bueno, como he dicho, hay un debate dentro de la comunidad investigadora sobre cuán en serio nos deberíamos tomar estas denominadas experiencias espirituales. Mucha gente en el entorno universitario o en los laboratorios de investigación son seglares, no se sienten cómodos con el misticismo y la espiritualidad, no saben cómo comprenderlo. Así que está esta tensión. Algunos de los máximos investigadores, alguno acaba de publicar un artículo que es una página web sobre noticias psicodélicas, y él ha lanzado un aviso de que la investigación debería rebajar el lado místico de esto. Yo creo que la experiencia mística y casi una conversión religiosa que tiene la gente, que cambia radicalmente su actitud sobre cómo se relacionan consigo mismos y con el resto del mundo, permite que funcione esta medicina. La experiencia psicoactiva, mística, no es algo que se puede quitar, que son los que las grandes empresas farmacéuticas quieren hacer. Es como un efecto secundario que podemos sacar. Mira, como un antidepresivo clásico, ¿no? Vale, te va a actuar como un antidepresivo, pero no vas a tener esta experiencia psicoactiva. Sí, bueno, hay un temor en las comunidades médicas, o una mala interpretación, o como una actitud de sospechas. Es lo que hay ahora. Será interesante ver cómo se desarrolla. Entonces, para ti la narrativa espiritual es inseparable de la sanación, ¿no?
Yeah, and you can call it Sí, y puedes llamarlo espiritual o de comprensión profunda psicológica, es otra forma de describir lo mismo. Por ejemplo, con una dosis alta, la ketamina o un viaje de psilocibina puedes experimentar lo que los psicólogos dirían una disolución del ego o una desrealización, como que te vas de lo que eres tú o trascendes a tu yo superior o a un poder superior o te conectas con la realidad última, una conciencia mística. Es lo mismo, es solo una diferente forma de describirlo. Yo creo que es el mismo cambio en la conciencia que opera, así que no deberíamos quedarnos colgados de eso. Pero yo creo que por eso funcionan estas medicinas, es la razón por la que funcionan. La gente las llama medicinas generadoras de sentido. Yo he mencionado antes que yo sufría de depresión y es una especie de pérdida de sentido de tu vida. Te olvidas de cómo encajan las diferentes piezas de tu vida y qué sentido tienen, o si tienen sentido. Entonces, poder trascender ese pequeño ojo, este ego que está encapsulado en tu piel, lo que yo experimenté es que me recordó con mucha gratitud y maravilla cómo mi vida tiene sentido y existe. ¿Eso es espiritual o no? No importa en realidad. Es lo que sucede, al menos es lo que me pasó a mí. Yo tengo otra pregunta. Antes Fábregas ha hablado de que la Fundación también va a hacer formación. Yo quería saber quién está capacitado, quién debería estar capacitado para dar psicodélicos. Ahora lo están haciendo los chamanes de una manera un poco así bajo, ¿no?, en una legalidad, digamos, discutible. ¿Quién está cualificado y qué papel tiene la Fundación en esto? No sé si Fábregas o alguien de la Fundación puede responder a esta pregunta. Yo asistí hace unos años a una reunión en Brasil, en Río Branco, donde las autoridades brasileñas reunieron a todos los implicados en la ayahuasca para intentar sacar un documento de mínimos con el cual poder pedir que la ayahuasca saliera de la lista 1 de la Convención de Viena. Y reunieron en un lugar para 500 personas, pues representantes de todos los que podían y tenían que ver con el uso de la ayahuasca. En un lado había la medicina, los tradicionales, los chamanes, los payés, los taitas, con su conocimiento, con su historia, con su trayectoria. Había otra parte que eran las nuevas iglesias sincréticas que utilizaban ayahuasca como sacramento y que tenían un gran predicamento y un número de usuarios muy alto, y había otro grupo que eran los médicos y los científicos. Parecía fácil el objetivo, ¿no? Nos vamos a poner de acuerdo para conseguir que la ayahuasca salga de esta lista y vamos a regular cómo va a ser su uso y quién lo puede dar y de qué manera. Un auténtico desastre. Los chamanes decían que ellos eran los depositarios del conocimiento y que su padre, su abuelo y su bisabuelo utilizaban esa sustancia y eran los que tenían la capacidad para otorgar ese derecho y el conocimiento de su uso. Rápidamente tomaron la palabra los religiosos y dijeron que ellos estaban conectados con los dioses y que ellos son los que proveían de la información y eran los únicos que tenían la capacidad de traducir esa información y que por lo tanto ellos eran los depositarios de este conocimiento. Imagínate lo que decían los médicos y los psiquiatras. ¿A quién vamos a hacer caso? A uno con una pluma y al otro con una crucecita y una maraca. Pues nosotros somos los únicos capaces de hacer eso. Claro, desastre. Hasta que para que saliera un documento de mínimos, cerraron la puerta y dijeron: aquí no sale nadie hasta que no salga un amigo. ¿Por qué cuento esto? Por la dificultad de quién va a ser el que tenga el derecho de decir tú sí o tú no. Nosotros hemos hecho un proyecto en el que, como cuatro escalones. Uno, cualquiera que quiera utilizar esta sustancia, que quiera experimentar, pues tener esa mínima formación de si reúne las condiciones, quién tiene que ser el facilitador, en qué momento en la vida y qué utilización de ese conocimiento puede hacer después, ¿no? Una entrada básica para
no ir y no saber por qué vas, ni con quién vas, ni para qué vas, ¿no? Hay un segundo nivel, que son los que ya tienen experiencia, ya tienen una práctica y que pueden convertirse en acompañantes de otros en estos trances, en estos caminos, en estas ceremonias, ¿no? Un tercer nivel, que sería el facilitador, ¿no? El responsable que excluye o acepta, el que conduce y dirige y el que protege y tal, con también pues más conocimiento sobre alcances, sobre problemas y cómo resolverlos. Y un cuarto nivel, que serían los terapeutas, que hoy en día indiscutiblemente la necesidad de una formación previa, tanto en poder ser terapeuta, psicólogo, médico, y además que tenga una formación teórica y práctica para que esto sea usado con las mejores condiciones posibles. Tanto es así que, por ejemplo, que la Fundación tiene estos acuerdos con Growth Legacy y con MAPS para los que van a ser terapeutas o técnicos en usar MDMA, y hay una parte complicada, que es que en la formación esos alumnos tienen que tomar. ¿Cómo vas a administrar una sustancia que no tengas ese conocimiento, esta experiencia y tal? Y allí la ley limita esa historia. Pero bueno, hay maneras. Hoy en día en España, y esta es la suerte por el que aquí está la Fundación y no en otro país, tiene recursos legales, que es el Club de Consumidores. Si tú eres el que vas, la procedencia no es con afán de lucro, sino que hay un convenio entre todos para proveer la sustancia y solo es para aquello y desde aquello, pues la ley permite esa historia. Si encima aprietan mucho, pues se puede proponer una investigación experiencial sobre eso y pedir un permiso a un comité de ética y tener el amparo, la cobertura legal de que se está investigando, ¿no? Pero es esencial que haya gente que tenga la formación teórica y la formación práctica y que asuma la responsabilidad de poder transmitir eso, ¿no? Entonces la Fundación va a luchar para construir este espacio y para proveer de esa teoría y, si es posible, de esta práctica para que esto sea posible. Hace falta, si no, un día me enviaron una propaganda de una panoplia de ¿quiere usted ser chamán?, donde incluía una maraca, unas plumas y una botella de ayahuasca. Entonces, tú, maraquita, la botellita, ¿y quién te iba a decir tú sí o tú no? Con lo cual, ahí está una de las intenciones de la Fundación, de constituirnos en una referencia seria. Yo pienso que la medicina va a ser la que va a abrir la posibilidad. El uso ritual ya existe, el uso religioso es legal, falta aún este paso para que la ciencia dé su visto bueno. Y ayer con Don recordábamos una conferencia en San José, en California, organizada por MAPS, que me tocó explicar los beneficios o la posibilidad de la utilización psiquiátrica de la ayahuasca. Y a mí lo que me impresionó es que en un auditorio enorme había un montón de psiquiatras militares, o sea, de médicos del ejército que intentaban resolver el drama del estrés postraumático, en imaginar el coste social que tiene el estrés postraumático en un país como Estados Unidos o como en Israel, y los americanos tienen muchas ventajas, pero tienen una que es la bomba, que son prácticos. Entonces, si realmente esto es una posibilidad, aceptan la opción de poder abrir, ¿no?, el uso. Y yo cuando vi esto entendí que ahora sí que era el momento, ¿no?, que si la ciencia
y los poderes fácticos asumían que aquí había una relación causa-efecto beneficiosa, que esto habría un montón de posibilidades. Y ahí estamos, creemos que la formación tiene que pasar por ahí. Y en los Estados Unidos, una de las grandes cuestiones ahora mismo, como usted decía, es ¿quiénes son los guardianes de la puerta? ¿No? ¿Debería haber guardianes de la puerta? Preguntaría alguien también. ¿Debería haber doctores, sacerdotes, chamanes? Y, por ejemplo, quizás... Bueno, hace 6 años se publicó por primera vez. Había una organización en San Francisco, en el California Institute of Integral Studies, que tienen un programa de formación y ellos certificaron a más de 900 terapeutas psicodélicos. Ahora hay terapeutas underground, ¿no?, que no necesitan certificados. Pero puedo decir que de los mejores terapeutas que yo conozco no tienen certificado, lo han estado haciendo por debajo desde hace años, así que debería haber una ley, debería pasar por un programa de formación por algo que han estado haciendo durante 20 años. Algunos de ellos incluso están enseñando a los nuevos estudiantes, pero no tienen la licencia. Así que es una situación muy interesante y MAPS tiene su propio programa de formación, seguramente con cientos, quizás 2.000 certificados psicodélicos han sido formados para un trabajo que en realidad no existe. Y esto nos lleva a la comida como Ralph Metzner, que trabajó en Harvard, era el decano de esta escuela, del Instituto de Estudios, que estaba completamente en contra del modelo médico. Él dijo que para un soldado debería haber un grupo de autoayuda. Los soldados deberían unirse, tomar ayahuasca, hablar entre ellos, que no necesitaban terapeuta, porque ellos saben lo que pasaron en la guerra. Así que hay otros modelos. No es una cosa o la otra solo. Marihuana médica, marihuana legal. Todavía tenemos la marihuana así por debajo de lo legal, ¿no?, que juega con la regulación de esto. Así que todavía vais a tener que coexistir con unas terapias underground y con otras por encima, o sea, unas por encima de lo ilegal y las otras por debajo. Unas legales, otras no. Yo quería, antes, la pregunta de los peligros, el porqué de la no investigación con psicodélicos, que me parecía una pregunta importante, ¿no?, una sorpresa, ¿por qué no se puede, no? Porque la industria farmacéutica controla una parte muy importante de los procedimientos para que nadie más pueda meterse en esto, ¿no? O sea, legalizar un medicamento cuesta unos centenares de millones de euros. ¿Quién va a gastar ese dinero para legalizar la psilocibina, que crece en cualquier sitio, o para la ayahuasca, que nadie puede patentar el uso de eso? Entonces eso era un problema, ¿no?, de que los recursos o los caminos no quedaban adecuados para esa historia. Pero yo creo que ahora se ha abierto un horizonte nuevo, que es lo que ha pasado con la marihuana, con los cannabinoides, ¿no? El cannabis ha cogido un camino de legalización absolutamente diferente que el resto de los fármacos. O sea, hoy en día en Estados Unidos hay estados donde el uso recreacional y el uso médico está absolutamente legalizado y se han saltado a todas las reglas, las normas, los caminos, los procedimientos, se los han saltado todos por presión popular y porque había una evidencia que no hacía falta demostrar de que el cannabis no es teratogénico o el cannabis no tal, y han conseguido abrir una vía distinta. Yo creo que esto abre una posibilidad para los psicodélicos, si se va con cuidado y no ocurren barbaridades, eso va a abrir opciones que antes no teníamos. No sé si estás de acuerdo. También me has recordado, y esto nos lleva a la pregunta original de los problemas de investigar, ¿no?, con este tratamiento emergente. Tienes que preguntarte
¿Quién tiene más voz financiera en esto? Las grandes farmacéuticas. La cantidad de dinero que hacen con los antidepresivos tradicionales, ese mercado está amenazado por la terapia psicodélica. Así que si lo miras según el panel de mandos, como si hacemos la versión de película de esta historia, ¿no? Sería agentes de las grandes farmacéuticas ahí moviendo los mandos, porque tienen mucho que perder. Los antidepresivos son un negocio enorme, ¿no? Funcionan para algunas personas, pero no es que funcionen tan bien para muchas. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Simplemente, antes de terminar, quiero decir algo que creo importante, y es que ojalá que con los psicodélicos no pase como con la vacuna del COVID, que se quede en el primer mundo, que de repente palestinos, iraquíes, afganos, también hay estrés postraumático, entre otras muchas cosas y entre otros muchos problemas. No quería dejar de decir esto, perdonad, y gracias de corazón, Don, por haber venido a Barcelona, por todo este esfuerzo, por tu libro, por tu capacidad para experimentar, para investigar y para contarlo. Gracias mía, gracias Fundación Beckley Med, bienvenida Fundación Beckley Med, gracias a la Casa del Libro y gracias a todos vosotros, a todas vosotras por venir.